Efectivamente, según unas encuestas, el 83% de los peruanos piden un adelanto de elecciones. Ahora, ¿cuánto es voluntad política? ¿Cuánto es legalidad? ¿Cuánto es tecnicismo? Este reportaje lo ha tratado justamente de señalar, pero tenemos con nosotros a Marisol Perestello, quien ha sido ministra de Justicia y quien es además experta en estos temas. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros y que nos puedas explicar los puntos, ¿no? Porque, digamos, los peruanos en general que no somos tan entendidos en las leyes, nos confundimos en medio de tanto tecnicismo. Por supuesto. Empiezo con eso, pero te pediré que en algún punto podamos hablar del tema del fuero militar para aclarar una cosa que... Empecemos por ahí mejor. Ah, perfecto, te lo agradezco. Mira, todos hemos escuchado a la presidenta Boluarte hacer algo que me parece fundamental, no solo hablar en quechua, en un reconocimiento de lo que somos como país, Exacto. Es un mensaje maravilloso, sino también el ir a diferentes medios en contra de lo que hemos vivido en los últimos meses de oscurantismo y de violencia y violación de la libertad de expresión, que es la garantía de la democracia. Pero hay un tema que sí me parece importante técnico señalar. Okay. Ella ha dicho que los procesos que tienen que iniciarse, la investigación, procesamiento, sanción y reparación cuando corresponda por las muertes de los últimos días se van a hacer en el foro militar. Y yo quiero ahí que los organismos de derechos humanos y todas las personas que trabajamos en esto hace tanto tiempo entendamos que una cosa es lo que pasó en el BRAEM y que pasa ahora, que tiene un régimen especial de derecho internacional humanitario y ahí sí aplica foro militar, y otra cosa es lo que ha pasado fuera. Claro. Pero en estos casos se aplica el caso por caso. Yo lamento mucho las muertes, en particular la de Edward en Ayacucho, que fue a ayudar cerca del aeropuerto a una persona y ha fallecido por eso, un hombre que trabajó con la Defensoría muchos años. Cada caso tiene que ser estudiado, no hay que generalizar, y yo creo que la voluntad del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Presidenta de la República, de investigar, procesar y sancionar a quien corresponda es buena. Y eso no significa que no esté de acuerdo y que no respalde la decisión de haber usado la fuerza proporcionalmente frente a la violencia, no a la protesta social, Exacto. A la violencia, que son dos cosas diferentes. Eso es lo que nos dijo inicialmente el general Óscar Arriola, que estuvo con nosotros, ¿no? Que era la fuerza proporcional, pero efectivamente toda muerte, sea siempre de agentes no del orden o sea de la población, cada muerte va a tener que ser investigada y el gobierno, si tiene que asumir responsabilidades, las va a tener que asumir. Y lo han dicho además, y eso yo lo felicito, pero fuero militar es para BRAEM y claro que también aplicará en algunos casos y fuero común para lo demás, solamente para que nadie se confunda ni se comience a generar ahora una nueva bola. Lo importante es la voluntad de investigar y que se haga como corresponde en el marco de la ley. Hablando de voluntades, estamos ante una propuesta de adelanto de elecciones que la voluntad de Dina Boluarte ha sido, ok, sí, la adelantamos. Ella inicialmente cuando juró a la presidencia dijo para culminar el mandato hasta el 28 de julio del año 2026. Hay gente que dice que se equivocó al decirlo, yo creo que era lo que correspondía el plazo, pero que se puede adelantar, y ya aceptó. Ahora, ¿está en manos del Congreso la decisión final? ¿Totalmente? Totalmente, exclusivamente. Porque la Constitución en el artículo 206 establece el único mecanismo para modificar la Constitución total o parcialmente. Ese artículo dice que hay dos votaciones que habilitan un cambio constitucional que se necesitaría para adelantar la elección con una medida transitoria. Y además cambiando la fecha, porque la Constitución también dice 28 de julio se jura. Entonces, tendrías que hacer varios cambios técnicos, pero el objetivo político de adelantar elecciones es un cambio constitucional. Un camino es 87 votos en 2 legislaturas. La legislatura termina en enero porque se ha prorrogado, la siguiente empieza en marzo. Si hay 87 votos mañana o en el transcurso de esta semana, espero con responsabilidad de los congresistas, habría que esperar hasta marzo para hacer la siguiente votación. Segunda votación. Pero hay otro camino que para mí es mejor porque legitima además la decisión en un Congreso que lamentablemente por la conducta, digamos, del colegiado, está totalmente desprestigiado. Seguramente hay gente muy buena y la felicito, pero la mirada del Congreso sí, está desprestigiado el Congreso, totalmente. Y eso hay que ser conscientes. Sí. Y el otro camino es 66 votos. Y a mí eso me parece que sí se puede conseguir. No sé si se consigue 87 porque se llenan de explicaciones y de justificaciones, algunas serán reales, otras son mentiras, no se quieren ir, pero las reales, si se atienden, que me parecen importantes en temas de hay que respetar lo técnico en plazos, podrías conseguir 66 votos e ir a un referéndum. Que ahí se escucharía la voz Exactamente. Del pueblo. Legitimarías la decisión. Es una decisión que, si tú por referéndum dijiste no a la bicameralidad, solo un referéndum debiera de cambiar esa decisión. Ahora, ¿cuánto cuesta y cuán difícil es organizar un referéndum?
Es mucho más barato el costo y el tiempo que tener en las calles gente reclamando y esta sensación de que algo va a estallar. Lo que va a hacer eso es darle legitimidad a las decisiones que se tomen, ser una suerte de... va a canalizar esa frustración legítima en algunos. De no sentirse escuchados. De no sentirse escuchados, de una desigualdad que no se ha combatido, de una exclusión, de gente que vive fuera del estado de bienestar, que ya es malo, pero algunos ni siquiera eso tienen, de Cayara, Puti, Sajomarca, Ushurajay, Soras, todos los lugares en Ayacucho que hace 30 años fueron el centro de la violencia y de masacres, hoy día siguen siendo, digamos, ignorados, no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, no tienen buena escuela, no tienen buena posta. Entonces, ese país postergado y esa indiferencia de las capitales de región y de la capital del país se canalizan en un referéndum. La gente se puede expresar, la política empieza a ser la política de cercanía, claro, de defender lo que crees. Yo creo que esa es una salida buena y el costo es el costo en realidad de distribuir una boleta de votación, siempre es alto, pero lo justifica y el plazo sería más o menos el mismo que las dos legislaturas. 4 meses, plazo normal. Se necesita para que técnicamente se haga bien y fundamentalmente lo que estamos pidiendo los peruanos? Con las reformas. Las reformas. Claro. No es fácil decir, ok, se hacen las reformas. ¿Cómo son las reformas? Mira, tenemos todos claro el diagnóstico está. ¿Sí? O sea, no es que hay que evaluar, está. Uno, el adelanto de elecciones y todo lo técnico, ¿no? Cambiar la fecha, todo lo técnico vinculado a ese objetivo político. 2, yo creo que hay que discutir bicameralidad. Si se pierde en referéndum, se perdió. Pues hay que ir a explicar por qué, que no tiene por qué costar más plata. Es decir, hay un tema de eficiencia, de representación, de una mirada de país y no solo de región, de una mirada de población. Pero también hay un tema importante, porque hasta el momento solamente podrían participar, creo que hay 12 partidos inscritos, ya no podría entrar nadie más, ya, los mismos de siempre. Ese es el otro tema, pero digamos, termino con reformas. Esa, reelección, porque yo creo que la carrera partidaria, nunca la tasa de reelección ha sido alta en el Perú, solamente que reelegían a los mismos, bueno, hay que respetar la voluntad popular. Claro. Pero eso hace bien que se quede. Y eso se lleva a referéndum, si se aprueba, se aprobó, y si no se aprueba, hay que hacer la tarea, pues hay que salir a explicar. Lo otro es el 117, para mí es fundamental. Ya no es por Castillo, que Castillo está en la cárcel por sus propios actos, por dar un autogolpe, más allá de toda la traición, que es la verdadera traición a su pueblo y a sus electores, ya está allá y ahí va a estar por muchos años. No solo... Eso es lo que no entienden los electores. Te hago un paréntesis nomás, ¿no? Los electores que todavía apoyan a Castillo y que dicen que están siendo víctimas de la derecha, golpista, etcétera, etcétera, no entienden que quien los ha traicionado a ellos ha sido el propio Castillo, porque él intentó fugarse del país. Y no solamente eso, porque eso es lo que lo tiene hoy preso, pero dentro de un mes se debería estar habilitando la acusación constitucional por 7 denuncias por crimen organizado, por corrupción. O sea, ya no es este tema, digamos, del golpe, que es un tema que podría no entenderse. Es un delito, porque cometió rebelión o conspiración para rebelión. Pero hay otras cosas que ha hecho muy graves y dramáticas que la historia juzgará, políticas, como ir a mentir a cada consejo descentralizado, cosas que no podía hacer, porque, claro, es bien fácil soñar, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ese es el tema. Y las personas necesitan esperanza. Esperanza frente a tanto abandono, y él ha aprovechado todas estas grietas del país, la discriminación, la desigualdad, el racismo, el terruqueo, la poca comprensión de nuestra realidad nacional, y ha agarrado la herida y la ha escarbado y ha sacado... Creo que ha aprovechado al máximo el populismo. Por eso es que están haciendo lo que están haciendo en Ayacucho, porque lo están haciendo para recordar, para llevar a la memoria los 80, y las personas obviamente tienen heridas que no han sanado. Entonces... Ahora, tenemos que volver a lo de las reformas, pero estamos en esto que es súper interesante. Hablemos del factor Antauro Humala. Es interesantísimo porque sale esta persona de la prisión, histriónico total, absoluto, porque parecía actor de cine prácticamente, la manera como se movilizaba, cómo se expresaba, pero ha sido expulsado de su partido este fin de semana o hace unos días. Ese factor Antauro Humala nos debe de preocupar. Nos tiene que preocupar cualquiera que tenga el mismo discurso que tuvo Castillo, el que tuvo Antauro, con más o menos simpatía, gracia o ridículo, temor al ridículo, lo que fuera, que los hay, ¿no? Está Bermejo, que digamos es una caricatura, es un mal dibujo de un político serio, pero usa el maltrato, es el típico perfil del que quiere salir sobre la base de la destrucción. Es bien fácil destruir, lo difícil es construir. Ahora, eso es lo difícil. Entonces, ese es el perfil peligroso. Y ese perfil tiene en la frustración, en el abandono, en la mentira,
un caudal del 8 o del 10%. El tema es que el otro 90% del país no se fraccione por intereses de personas que acá no se trata de ni Mandrake salve el país. Está atomizado el Necesitas equipos, gente dispuesta a poner el hombro. No hay partidos políticos institucionales fuertes como existían antes. Ni las van a ver al 24 ni al 26. A ver, Marisol, porque eso se construye. Pero te cierro 117. Ningún presidente o ninguna presidente puede no ser investigada por corrupción, por crimen organizado, por narcotráfico. O sea, ese 117, eso de impunidad en y desde el poder se acabó. Sí. El 110, no puedes tener un presidente o un candidato a la presidencia, olvídate de Antauro, no es contra nadie, que sea sancionado por delito doloso, porque eso es una barbaridad. Hay presunción de inocencia y todo lo demás, pero que ya haya cumplido condena son requisitos mínimos que te piden para contratarte para cualquier trabajo, el chiquito, mediano o el grande, porque tú necesitas idoneidad para ejercer el cargo. Y este es el más importante de la nación. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Yo creo que esas mínimas reformas, por supuesto, hay otras que se pueden hacer después, porque ya tienen que ver con gestión de gobierno. O sea, todo el tema de contrapesos se puede hacer entre marzo y julio, porque ya es gestión de gobierno. Ahora, volviendo a esas mínimas reformas, yo ya identifico ahí que hay algunas de ellas que no van a tener en cierto sector importante del Congreso apoyo, ¿no es cierto? No para 87, pero sí para 66, que es lo que se necesita. 66 buenas voluntades, claridad política, preocupación por el país y no por la posición personal ni partidaria. 66 voluntades de todos los partidos. Yo no tengo nombres en la cabeza. Solo es que te duela un poquito lo que está pasando. Yo tengo un dolor, por Ayacucho, primero porque trabajo en Ayacucho hace muchos años. Espero que la presidenta Boluarte, se lo pido desde aquí, con el gobernador saliente Rúa y con el ingresante Oscorima, que han logrado en todos estos años, uno, donar el local, con el ejército además, lograr donar el local de Cabitos para las mamitas, porque esos cuerpos nunca aparecieron y hay que cerrar esos duelos. Y Rúa le puso la primera piedra y Oscorima lo cercó, y esto es un tema humano que ha logrado que Alemania sane esas heridas y nosotros necesitamos sanar y memoria para no repetir. Creo que esa palabra es muy importante, ¿no? La memoria que necesitamos los peruanos para no volver a vivir esos dolores que no han cerrado en muchos casos, como acabas de decir. Entender al otro. Y no volver a comenzar esos dolores. Entonces, yo creo que como peruanos, sí, tratar de entendernos y llegar a estas coincidencias mínimas para poder sacar adelante el país. Marisol, muchas gracias. Ojalá, y que en estas fiestas que vamos a vivir, sepamos que el perdón es fundamental, ¿no? O sea, no es el momento de capitalizar nada, es el momento de poner el hombro por el país. Última pregunta, muy chiquita, que me acabo de acordar. Hace unos días, cuando hubo todo el tema que si salía Antauro Humala o no de la prisión, te escuché decir que sí, que le tocaba porque cumplía con todos los requisitos. ¿Cómo ha estado comportándose últimamente? ¿Debería de volver a prisión? Hay un proceso administrativo, yo estoy evaluando en qué quedó, porque han habido cambios en el INPE bien oscuros, hay que decirlo. ¿No? Yo quiero mucho a la institución, al INPE, pero la verdad es que la última etapa, el cambio fue muy peligroso. Hoy han vuelto a poner una persona que sabe mucho, Javier Yaque, tiene muchos años en esto, investigó DIRCOTE, ya conoce el INPE bien, es un canero, así le decimos, y es un gestor. Cuando Antauro sale, le correspondía por ley. Nosotros teníamos mapeado que tenía que salir en julio, de hecho se demoró. Pero claro, él salió sobre la base de que le reconocieron un trabajo que él hizo con Hello Kitty. Sí. Y la venganza de Hello Kitty, como le dicen ahora, es que él, por vergüenza, se burló de una cosa que él ha firmado. O sea, ahí hay varios delitos. Delito contra la fe pública, porque firmó un documento público aceptando que hizo algo que después dijo que no hizo. Y se abrieron varios procesos administrativos al interior del INPE para ver qué había pasado. Y luego eso podría terminar en que se revierta la resolución. Sí existe la posibilidad. Pero no solo en su caso, en cualquier otro, ¿no? Indulto crucilla. No, pero digamos por lo que está en estos momentos, sí incitando. Pero no es por eso, porque eso cometería otros delitos. Ya, eso sería aparte. Eso sería aparte. No serían los administrativos. No, eso sería aparte. Okay. Pero por la forma en que él fue liberado, si es que se prueba que eso no se ajustó a derecho, salvo que lo hayan cerrado de manera equivocada en esa etapa, yo creo que tiene una explicación. Pero a mí, ya te digo, no me preocupa Antauro. Lo que sí reconozco que él ha hecho y que hay que hacer en política seria es caminar
el Perú. El Perú hay que caminarlo, hay que sentirlo, hay que entenderlo. No es lo mismo Lima que Bagua, no es lo mismo que Ayacucho, no es lo mismo que Apurímac. Hay dolores regionales, hay sentimientos de pérdida. Todos los que hemos salido de nuestras regiones, yo soy tacneña, mi marido es sancayino, todos queremos regresar siempre porque nuestra comida, nuestras costumbres, nuestro cielo, nuestro aire, nuestro olor. Y no salimos porque queramos, salimos porque buscamos oportunidades, salud, educación. Entonces, esos dolores y esas necesidades las tienes que entender. Solo puedes amar lo que conoces. Entonces, a mí lo que me gusta de la presidenta Boluarte es que no solo es de Acharhuanca y de Apurímac, que necesita mucha comprensión, porque lo que está pasando en el corredor minero es importante para el país en términos de ingresos económicos, sino porque nunca se... Bueno, de hecho, lo que originó su investigación, nunca cortó su raíz. Claro. Ella siempre estuvo en el Club Apurímac, fue vicepresidenta, y eso tiene que usarlo a favor del Perú. Marisol, ojalá, te escucho hablando un poco con esperanza, ojalá que la presidenta Dina Boluarte pueda, como le pregunté yo, dar la talla y sacar adelante al país. Si te llamaría como ministra, ¿aceptarías? Mira, yo no especulo, yo creo que ella tiene que llamar, yo creo que Tarela es en realidad una excelente carta, porque este equipo ya está conformado. Entonces, si no vas a rotar a todos... Pero no dice todavía que va a ser otra la premier, no, de hecho, a cualquier cartera, ¿aceptarías? De hecho, he dicho que no. ¿Pondrías el hombro por el país? Yo pongo el hombro de todas maneras y de hecho lo estoy poniendo todo lo que puedo todos los días, pero yo tengo compromisos económicos. Soy una persona que tiene 30 personas que trabajan para ella, tengo que pagar reactiva. O sea, no se trata de la señora Boluarte ni de que no. Por supuesto que quiero, a mí me encanta la política, es mi vida, pero uno tiene que ser responsable. Y si no eres ladrón, o has logrado que tu familia coma y coma como corresponde y nuestra familia se ha construido sobre la base del trabajo que como familia hemos decidido hacer. Así que yo la tengo clara, yo voy a ayudar a todo el que me lo pida siempre, siempre, pero y con la crítica constructiva también. Pero creo que para ser ministro uno tiene que tener la capacidad primero, la circunstancia personal tiene que permitírselo para poder entregárselo en alma y cuerpo, pero además... hacerlo no por un fajín ridículo que no le importa a nadie, ni un periódico que mañana envuelve pescado, sino por amor al país. Y yo espero de verdad que ella consiga los hombres y mujeres que la van a acompañar y yo, por supuesto, a disposición de ayudar en todo lo que pueda, en la medida en que eso no significa que me toque callar lo que creo que está mal. Sí. Bien, Marisol, muchísimas gracias. Ha sido Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. Como dice, le encanta la política. En estos momentos no asumiría ninguna cartera. Podría. Pero tiene las cosas bastante claras y nos ha ayudado a entender también mucho de lo que está pasando en nuestro país. Amigos, nos vamos a una pausa comercial. No se muevan, ya volvemos. Gracias, Marisol, por estar con nosotros. Esta noche en Día D. Desde Bruselas y Milán, la increíble ruta del panetón y la historia secreta del bibliotecario de la masa madre, el custodio de la fórmula secreta del más preciado y emblemático pan de Pascua peruano. Solamente hay una biblioteca en el mundo, entonces soy el único.